muchas gracias por venir, por acompañarnos a esta última conferencia de Alfusan y asociaciones. Primero quiero pedirle a Jorge Sergio Canal, director de asociaciones, que nos dé unas palabras. Muchas gracias, Luisito. Buenas noches a todos. Les quiero contar que hace 8 días, los que estuvimos en la cena de asociaciones de fin de año, les dije que estábamos de fiesta porque nos acompañaba la mayoría de los del consejo. Y ahora, 8 días después, les vuelvo a decir que estamos de fiesta porque tenemos a don Ernesto. Y yo tuve la fortuna en una de las comidas que hicieron de que estuvo presente porque es miembro activo de Alfusan y de oírlo platicar de la historia de México y les juro que a mí, bueno, no parpadeaba y no, me encantó. Se lo comenté al Luisito y le digo, es que es un genio, cómo se saben las fechas, los nombres. Y entonces le dije, por favor, organiza una conferencia con don Ernesto, con don Luisito, que es mi callito, yo soy más grande que él. Y miren, Dios me lo cumplió, Luisito me lo cumplió y don Ernesto me lo cumplió y aquí estamos todos. Gracias, Jorge. Muchísimas gracias por esta oportunidad que nos das. Sean bienvenidos todos y créanme que no nos vamos a arrepentir de la conferencia que nos van a dar. Muchas gracias por siempre cariñosas palabras, Jorge. Pues sí, así como mencionaba Jorge, en esta charla fue comentada en casa y Yadili dijo, sí, yo quiero una conferencia para asociaciones. Sí. Y aquí estamos. Gracias, Yadili. Bueno, quiero comentar que nos acompañan dos presidentes de asociaciones, de la Asociación Cruza, nuestro amigo Gael, y de la Asociación de Médicos Al-Hakim. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Está aquí la mayoría de miembros de Alfusan, acompañados de nuestras damas, nuestras esposas, miembros de la familia de don Ernesto y algunos amigos. Bueno, quiero darles una semblanza biográfica del ingeniero Ernesto Guajardo Maldonado. Él es ingeniero agrónomo egresado de la Universidad Autónoma de Chapingo. Es originario de Ciudad Victoria, Tamaulipas, y tiene algunos estudios de posgrado, uno de ellos maestría en Administración Pública en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Tiene una serie de diplomados, más de 7 diplomados en distintas instituciones como son la OEA, el INAP, el ITAM, el CIDE, que ahora está de moda, la Secretaría de Ley y la Secretaría de Educación Pública, en varios temas, principalmente de administración pública, temas contemporáneos de América Latina, temas del sector agropecuario, que es su especialidad, aspectos de dirección y planeación estratégica en la administración pública, temas de derecho ambiental y recursos naturales, los retos del sexenio, bueno, esos fueron los del CIDE justamente, y políticas públicas en desarrollo social, que es una de las grandes especialidades de este centro de investigación y docencia económicas. Como su desempeño profesional, apenas 40 años en la Administración Pública Federal, 18 de ellos como director general de Educación Tecnológica Agropecuaria en el país. Realmente la formación de los técnicos que transforman, que realmente deben de cambiar las condiciones del campo mexicano. También fue director general de Concertación Social de la Secretaría de Agricultura. Pero aparte de toda esta parte académica, es muy importante destacar su participación política y gremial. Don Ernesto fue diputado federal suplente en el 8º distrito de Tamaulipas, diputado del Congreso Local del Estado de Tamaulipas, pero también presidente de la Gran Comisión del Honorable Congreso del Estado de Tamaulipas. Fue presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos de México, vicepresidente de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros y académico titular en
la Academia Panamericana en Guinea. Pues tenemos aquí a un personaje de mucho trabajo, de un desarrollo, desempeño profesional muy amplio, y lo tenemos recientemente incorporado a la Asociación Alforzán como caballero de la oratoria. Pocas veces ha habido polémica en la designación del título nobiliario de nuestros caballeros. En este caso había varias propuestas de la palabra, de la crítica, de la historia, quedó como el caballero de la oratoria. Muchas gracias, Ernesto, por habernos aceptado esta invitación. Y sobre todo de iniciar algo, aunque sea al fin del año, que le titulamos Pasajes de la Historia de México, y Ernesto nos sugirió que empezáramos por un personaje histórico, polémico, complejo, pero verdaderamente un ciudadano mexicano, un luchador, un militar. Así es que tiene la palabra. Gracias. Voy a pasar ella. Vamos a bajar para ver que de frente. Gracias, Roque. Primeramente agradecer las generosas expresiones de afecto de mi amigo don Jorge Esenio, presidente de las asociaciones integrantes del Centro Libanés. Saludar con mucho respeto a mis compañeros, amigos, presidentes de las asociaciones que el día de hoy nos acompañan. Darles un abrazo a mis compañeros caballeros de Alforzán, que amablemente quisieron estar con nosotros en esta charla. Saludar a sus respetables esposas, que también el día de hoy están con nosotros. Saludar a nuestros amigos, familiares, que quisieron abrirse un espacio de tiempo para participar en esta plática que el día de hoy habremos de abordar de un personaje histórico de la Revolución Mexicana. El general Ángeles, si pudiéramos pasar la primera. El general Felipe Ángeles es un militar destacado de la tercera transformación que este país ha tenido, y la única, y la última, que fue la Revolución de 1910. El general Ángeles es un militar culto, preparado, reconocido como un gran estratega en la ciencia militar, que participó principalmente al lado de Madero y de Francisco Villa. El general hizo sus estudios en el Colegio Militar, fue un hombre muy apreciado por don Porfirio Díaz. El padre del general había sido un combatiente muy distinguido en la invasión norteamericana de 1847 y en la intervención francesa de 1862. En reciprocidad, don Porfirio, en reconocimiento a los méritos de este gran mexicano, padre de Felipe Chico, también se llamaba Felipe Ángeles, lo beca para ingresar al Colegio Militar. Cuando cursa sus estudios, el general Ángeles se distingue como un gran matemático, un destacado artillero en esa arma muy particular de la ciencia militar. Y al mismo tiempo, una vez que concluye sus estudios en el Colegio Militar,
don Porfirio le pide que se vaya a París para que sea un censor del armamento que el ejército federal de esa época estaba adquiriendo a Francia, que fuera un auditor, como conocedor del arma. Está en París, pero al mismo tiempo las inquietudes del general, no general en ese tiempo, era todavía un rango menor, era teniente. En aquel tiempo, el general Ángeles en París no se limita solo a la ciencia militar, sino que sus inquietudes van más allá. Conocer la filosofía que en ese tiempo se estaba dando en Europa, acercarse a otras corrientes de pensamiento, y es en París donde acrecenta su conocimiento y su cultura más allá de la ciencia militar. Cuando surge la Revolución, 1910, y se deriva de la renuncia de don Porfirio al siguiente año, en mayo de 1911, Ángeles se encontraba en París. Fue una circunstancia muy favorable que a él le ayudó en su vida militar, porque no tuvo que pelear contra los revolucionarios. Se encontraba en París, allá se queda esos meses, y una vez que concluye el ejercicio de don Porfirio, que se nombra un presidente interino para convocar elecciones, es electo ya presidente de la República, Francisco I. Madero, electo en octubre de ese año y toma posesión en el mes de noviembre de 1911. Ángeles se encontraba en París. Estando en París, platica, se relaciona con algún amigo de Madero, un hombre muy importante de la época, que es el que le platica a Madero y le dice: oye, aquí en París hay un mexicano muy destacado, un muchacho, un joven, culto, preparado, que te puede servir en tu próximo gobierno. De esa manera, Ángeles se vincula con el presidente Madero sin conocerse. Empiezan a hacer la amistad. La siguiente lámina. Empieza a hacer la amistad en enero y le dice el presidente Madero: tengo muy buena referencia de usted, quiero que me ayude como director del colegio militar. Era la aspiración más grande que un jovencito podía tener a esas alturas. Y así fue. Asume la dirección del colegio militar, pero no solamente eso, sino que eso permite que se estreche mucho la relación con el presidente Madero. Salían a montar en Chapultepec, platicaban cotidianamente. Madero empezó a conocer más al oficial Ángeles, y de esa manera se va estableciendo una relación de mucha amistad, de mucho afecto, de mucho cariño entre ellos y de mucho respeto. Al tiempo, el gobierno de Madero, que estaba tomando la presidencia, tenía focos violentos en todo el país. Había mucha inconformidad. En el norte, Pascual Orozco, un revolucionario de la época en contra de Madero, Bernardo Reyes, un general porfirista muy destacado, en contra de Madero, encabezando un levantamiento violento en Linares, Nuevo León. Félix Díaz, otro porfirista destacado, en contra de Madero, encabezando otro grupo violento en el estado de Veracruz. Y sobre todo Zapata, en contra de Madero. Apenas el presidente Madero había tomado posesión y ya Zapata, en una postura fuerte, radical,
estaba pidiendo la destitución de Madero. Y no solamente eso, sino la confrontación violenta, el levantamiento en el estado de Morelos en contra de Madero. El zapatismo en esa época fue combatido por los generales federales, que de una manera fuerte lo combatieron, pero también muy cruenta. Eso no estaba en las reglas del presidente Madero y le pide a Ángeles, es decir, usted es un militar que entiende de lo que son las reglas de la milicia. Ayúdeme a combatir con decencia al zapatismo en Morelos. Una situación muy delicada, muy difícil, porque por un lado era llegar a acuerdos con Morelos y con Zapata, pero por el otro lado combatirlo. Era un insurgente, un revolucionario que se había confrontado ya con el presidente Madero. Se va Ángeles a Morelos, a la 7ª zona militar, se hace cargo de toda la operación y sí, efectivamente, empieza la confrontación violenta, con una gran diferencia. Ángeles, respetuoso de las reglas de la ciencia militar. No hay incendios de pueblos, no hay fusilamientos, no hay excesos en la confrontación con un grupo revolucionario. Eso lo valora Madero. Perdón, lo valora Madero, pero más lo valora Zapata. Es decir, cierto, estamos en bandos diferentes, pero hay respeto. Al tiempo concluye la jornada en Morelos y aquí aparece una etapa muy cruenta, muy negra de nuestra historia patria, la decena trágica. En febrero de 1913, una vez que ya Madero apenas tenía un año en el gobierno, se da lo que se conoce como la decena trágica. Se inicia el 9 de febrero. El general Bernardo Reyes estaba preso en Lecumberri. Félix Díaz estaba preso en Tlatelolco. Y los alzados de la época, los alzados del sector militar, van a liberarlos a la cárcel y van a tomar Palacio Nacional ese día 9 de febrero. Lo destaco porque es un día muy trágico en la historia de un gran mexicano, que fue don Alfonso Reyes, hijo de don Bernardo Reyes. Bernardo Reyes encabeza el pelotón para tomar Palacio Nacional. Palacio Nacional lo está defendiendo un destacado militar de la época, el general Lauro Villar, tamaulipeco, paisano nuestro. Y ya Bernardo Reyes, todo un personaje del Ejército Federal, le dice a Lauro Villar: general, hágase a un ladito, porque vengo a tomar Palacio Nacional. Y usted sabe lo que yo represento. Le dice don Lauro: representada, general, porque aquí el que manda soy yo, y usted no va a pasar. Bernardo Reyes pensó que era a lo mejor un poco el juego de Lauro. Se lanza con todo su contingente y a la primera descarga, Lauro Villar mata y a Bernardo Reyes. Los alzados se van a refugiar en la Ciudadela, que ya era un grupo militar importante. A la Ciudadela, Madero es cuando viene de Chapultepec a Palacio Nacional en lo que se conoce como la Marcha de la Lealtad, resguardado
por los cadetes del Colegio Militar, llega a Palacio Nacional y Lauro Villar le entrega a Palacio. Lauro lo habían herido en la refriega y ya le dice Madero, váyase al Hospital General. Dice, ¿a quién le entrego el mando? Entrégueselo a Victoriano Huerta. Craso error. Ahora sí que inocente, pobre amigo. Todavía Lauro Villar, en una postura muy valiente, le dice a Huerta, te entrego el palacio. Mucho cuidado, Victoriano, mucho cuidado. Así lo relata la historia, como diciendo, mantente en la libertad. Nada de eso pasó. Se da la refriega, el combate fuerte entre lo que es Palacio Nacional, la calle de Reforma, donde está el Hotel Imperial. Ahí se hace el emplazamiento de la artillería para estar en una confrontación hasta la Ciudadela. Habrá una distancia de 1,5 kilómetros, 2 kilómetros. Para esto Madero había traído llamar a Lauro Villar. No llamar, Madero fue a Cuernavaca por él. Y le dice, general, acompáñame a México, usted es una gente a la que yo le tengo confianza. Ayúdeme pues a defender Palacio y a defender la institucionalidad. Se viene Lauro Villar. Madero lo quiere nombrar jefe de las operaciones. El ejército no se lo permite porque no tenía rango. Era general brigadier en ese tiempo y se requería de un general de división. El ejército no se lo permitió. Finalmente sí le dan la comisión al general Ángeles de que se haga cargo de la artillería para el bombardeo a la Ciudadela. Emplaza pues todos sus cañones allí en la calle de lo que hoy la calle de Reforma, ahí donde hablamos, al lado del Imperial, y al lado estaba la embajada de la Gran Bretaña. Se dieron varios días, la Ciudad de México estaba hecha un caos, muertos y más muertos en esa época, mucha gente salió lastimada, mucha gente muerta, lo que es una revolución, lo que es un enfrentamiento violento, y finalmente el 18 de febrero se da la gran traición de Victoriano Huerta. Victoriano Huerta llega a Palacio Nacional teniendo toda la confianza de Madero, le dice, presidente, vengo a prenderlo, a usted y al vicepresidente. Allí son encarcelados, en el mismo Palacio Nacional, y ya Huerta había citado también a Ángeles, y también tú vas en el paquetito. Los tres son encarcelados. Pasan los días, hubo embajadores, hubo un embajador que así se le conoce como el pacto de la embajada de Estados Unidos, donde se fraguó la gran traición. El gran complotista de la época fue el embajador de Estados Unidos. Había otros embajadores que jugaban un papel importante, amigos de Madero, que fueron los que fueron a visitarlo a Palacio Nacional, el de Cuba y el de Chile. De alguna manera, en un primer acuerdo, Victoriano Huerta le dice, presidente, contra usted no hay nada en lo personal, pero sí necesitamos que renuncie. Se le va a respetar su vida y la de su familia. Se va a embarcar en un tren de aquí al puerto de Veracruz, y ya de Veracruz se va a Cuba. Ese era el proyecto. Villar, muy conocedor de las gentes, le dice al embajador de Cuba, no es cierto,
a don Pancho se lo truenan. ¿Cómo así fue? A don Pancho se lo truenan. A los poquitos días, el 22 de febrero, es cuando se da el gran asesinato. Lo trasladan de allí del Palacio Nacional y en el trayecto allí son asesinados Madero y Pino Suárez. Victoriano Huerta, a través de un mecanismo legaloide, toma la presidencia de la República y liberan a Felipe Ángeles. Los detractores de Felipe Ángeles lo ponen en tela de duda. ¿Cómo es posible que a ti te hayan librado? Los que sostienen la otra visión es que hubo un respeto a Ángeles, al general Ángeles, por su rango militar. Finalmente, Felipe Ángeles había sido maestro de muchos militares al frente del colegio militar. Era un hombre querido, un hombre que tenía el afecto de mucha milicia, de mucha parte de la milicia. Y eso fue los que hablan a favor de esa decisión, los que dicen que fue la razón por la que Victoriano Huerta, por la que Felipe Ángeles le respetó la vida a Victoriano Huerta. Al poco tiempo le hacen el juicio de otro tipo, lo encarcelan a Felipe Ángeles, lo liberan y después lo encarcelan, que finalmente sale liberado hasta el mes de julio. La condición era que saliera del país y así fue. Para esas fechas ya había un levantamiento en armas en todo el país. Estamos hablando del mes de julio. Ya había surgido el Plan de Guadalupe, encabezado por Venustiano Carranza, que era gobernador de Coahuila. Ese plan lo lanza casi inmediato a la muerte de Madero, en el mes de marzo, que junto con el gobernador de Sonora, Maytorena, son los únicos dos gobernadores del país que desconocen a Victoriano Huerta. No lo aceptan como presidente y lejos de eso se levantan en armas. Es una etapa muy fuerte de la revolución. Cuando ya Ángeles lo mandan a Europa, él quiere regresar inmediatamente a México para reencontrarse con el ejército constitucionalista que estaba en contra de Victoriano Huerta. Y lo hace. Llega a París y a los pocos días, a las pocas semanas, se regresa nuevamente a México, no a México, a Estados Unidos. Llega a Nueva York, de Nueva York llega a San Luis Río Colorado, la parte norte de Sonora, para encontrarse con Venustiano Carranza, que ya Venustiano Carranza encabezaba el ejército constitucionalista. En ese momento Carranza lo recibe con un gran beneplácito. Un general bien formado, un hombre sensible, que le dice: bienvenido general, lo hago secretario de guerra del ejército constitucionalista. Esa decisión fue la primera diferencia fuerte que hubo en el grupo revolucionario. Los jefes revolucionarios que venían con Carranza le dicen: ¿cómo es que le estás dando la Secretaría de Guerra a un general que viene del Ejército Federal? Nosotros que somos los revolucionarios nos vamos a ver muy mal que un general federal que viene del Ejército Federal encabece la lucha revolucionaria. Y se le arma un lío muy fuerte a Carranza con los hombres de la revolución de ese momento, de Sonora, con Álvaro Obregón a la cabeza. Finalmente Carranza le dice: mira, no te voy a poder hacer secretario porque hay mucho problema, pero vas a ser sin mando de tropa.
para tareas burocráticas nada más. Eso al general Ángeles tampoco le gustó mucho. Ya creó un sentimiento de mucha inconformidad con Carranza y tuvo de alguna manera, como buen militar, que aguantar y que soportar la decisión. El ejército de Carranza, el ejército constitucionalista de Carranza, tenía tres grandes pilares. El ejército del noreste, que abarcaba Tamaulipas, Nuevo León, con el general Pablo González a la cabeza. El otro gran pilar era el ejército del noroeste, Sonora, Sinaloa, con Álvaro Obregón a la cabeza, y la división del norte, con Francisco Villa a la cabeza. Villa en Chihuahua y en Durango, era lo fuerte de su territorio, parte de la laguna. Le dice Villa a Carranza, que era su jefe, le dice: comisioneme al general Ángeles aquí conmigo a la división del norte. Yo necesito un artillero y esta es la especialidad de Ángeles. Comisioneme. De esa manera hacen química. Llega Ángeles con el general Villa. Hay una conjunción ahí muy especial. Villa, un hombre bárbaro, poco letrado. Ángeles, un hombre que venía de la formación del colegio, pero además la formación en el extranjero, la formación francesa. Con esos dos estereotipos tan diferentes se conjuntan y hacen una gran química Villa y Ángeles, a tal grado que Ángeles se convierte en el asesor, el cerebro, según dicen algunos, del mismo Francisco Villa. Y ya el mismo Villa, en su formación muy bárbara que tenía, le dice: a usted lo respeto mucho porque es el único que me ha podido contradecir y no está muerto. Ese era Villa. Se dan una serie de batallas en las que el general Ángel juega un papel muy importante al lado de Villa, batallas en las que salen adelante, triunfan en Torreón, en San Pedro de las Colonias, en Paredón, en Saltillo, Coahuila. 4 batallas fundamentales para el avance del ejército constitucionalista. Villa se va a Torreón, Carranza se va a Saltillo. Finalmente, Carranza llega a la ciudad del estado donde él había sido y sigue siendo gobernador. Y ya le dice Villa a Carranza: ahora voy sobre Zacatecas. Y le dice Carranza: no, usted no va a ninguna parte, usted se queda en Torreón. Mande un batallón, eso sí, a Zacatecas a apoyar a otro personaje que era el general Pánfilo Nájera, para que lo apoye, pero usted no me va para allá. Le dice: es una guerra de telegramas, era el mecanismo de comunicación, no había lo que ahora eran telegramas. Fue la guerra de telegramas de Saltillo a Torreón, donde Villa le dice: debo de ir yo con mi división a tomar Zacatecas. Es la única manera que podamos ganar y tomar esa plaza. Le estoy diciendo que no, que se queda usted en Torreón y mande un batallón nada más. Y fue una disputa, una discusión. Se da prácticamente allí el rompimiento entre Villa y Carranza, donde de parte de Villa hay una desobediencia al primer jefe, que le está dando una orden y no la acata. Villa
decide jugársela. Y ahí entran también las situaciones de Felipe Ángeles. Los enemigos de Felipe Ángeles dicen, y así lo plantean, que él fue el que atizó mucho la lumbre y la confrontación entre Villa y Carranza. Finalmente, decide la División del Norte irse a Zacatecas, que fue la toma más importante de la revolución. En Zacatecas, la revolución, además, para recordarlo, se hizo en los trenes, en las vías de ferrocarril. Ahora sí que don Porfirio no supo para quién trabajaba, porque todas esas vías, toda esa capacidad ferroviaria se hizo con don Porfirio, y los contingentes revolucionarios se trasladaban en trenes. No solamente eso, tenían otra característica. A los soldados de la revolución los acompañaban sus mujeres y sus hijos. Había trenes para todos, había convoyes para todos. De tal suerte que de Torreón a Zacatecas, según está documentado, salen 50 trenes para transportar a 25,000 combatientes del ejército de Villa. Se instalan, se ubican, emplazan la artillería y se hace la toma de Zacatecas, que fue la batalla más importante de la revolución, porque fue lo que permitió que a las 3 semanas se diera la caída de Victoriano Huerta. Una batalla cruenta también, la relatan los que la vivieron. Uno de ellos era el cónsul británico que tenía residencia en Zacatecas por la situación de las minas. Y lo relata y dice que eran ríos de sangre por las calles de Zacatecas. Se habla de miles y miles de muertos, tanto del ejército federal como del ejército constitucionalista. El hecho es que se toma Zacatecas. Y fue la batalla clave, la batalla decisiva para el triunfo de la revolución en contra de Victoriano Huerta. Pero ya estaban confrontadas las fuerzas, Carranza contra Villa. Era el principio de lo que iba a pasar después en lo que fueron las confrontaciones que ellos tuvieron y que más adelante las comentamos. Los historiadores dicen, algunos de ellos lo señalan, que Carranza no quería que Villa tomara Zacatecas, él, porque de ahí se iba a venir a la Ciudad de México. Y al llegar a la Ciudad de México se iba a aliar con Zapata, aquel Morelos, e iban a tomar la ciudad y se iban a posicionar en contra del propio Carranza. Esa es la razón que algunos historiadores dicen que no permitía. ¿Por qué no permitió Carranza que Villa llegara a Zacatecas? Porque se venía después de la Ciudad de México. Para asegurarse a Carranza el carbón que venía de Monclova a Coahuila, la orden fue 0 carbón para los trenes de Villa. El armamento que le llegaba a Villa por Ciudad Juárez, en acuerdo con el presidente Wilson, Carranza Wilson, cerraron la llave de Ciudad Juárez para que el armamento llegara por Tampico, y Tampico era una plaza tomada por Carranza, de tal suerte que Villa estaba ya prácticamente bloqueado, ni trenes ni armamento. Tiene que regresarse nuevamente a Torreón. Y acá en la Ciudad de México, el que llega a tomar la ciudad es Álvaro Obregón, que venía bajando por el noroeste, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, hasta llegar a la Ciudad de México. Se firman los tratados de Teoloyucan en el mes de agosto,
donde se entrega ya la Ciudad de México y se entrega ya pues, la derrota formal del ejército de Victoriano Huerta. Hasta allí las cosas. Villa en Torreón con el general Ángeles a un lado. Carranza en la Ciudad de México llegan a un pronunciamiento y le dicen a Carranza: acuérdate, para que no se te olvide, que en el plan de Guadalupe se hablaba que se iban a convocar a todas las fuerzas revolucionarias para elegir al nuevo presidente. Y aquí estamos para eso. Se intentaron reunir aquí en la Ciudad de México, donde Carranza era el jefe del territorio, pero finalmente Villa dijo: no, la convención la queremos en Aguascalientes, territorio neutral. Aquí nos vamos a reunir todos y aquí vamos a decidir. Y bueno, se toman las decisiones. Allí Felipe Ángeles, al lado del villismo, juega un papel importante, porque Ángeles dice: aquí falta una fuerza revolucionaria, que es la de Emiliano Zapata. Tenemos que convencer a Zapata que venga a Aguascalientes, para que estemos todos y aquí tomemos decisiones. Y lo comisionan a Felipe Ángeles: ve a Morelos, entrevístate con Zapata. A pesar de que habían combatido 2 años antes, había respeto. Y a Zapata le dice: sí, voy a mandar una delegación de mi fuerza a Aguascalientes para que se tomen decisiones. Pero la primera decisión es que se acepte el plan de Ayala. El plan de Ayala es la restitución de las tierras, por un lado, y por el otro lado, ya ahorita, la destitución de Carranza. En la Convención de Aguascalientes se tomaron varios acuerdos. El más fuerte fue el que tenía que ver con Carranza. Acordaron la destitución de Carranza y nombrar a un presidente provisional. El presidente provisional, Eulalio Gutiérrez, un coahuilense revolucionario, asume esa responsabilidad. Carranza desde luego no está de acuerdo y se tiene que ir de la Ciudad de México al puerto de Veracruz. En Veracruz, ahí se acuartela, se atrinchera. Carranza, Villa, ya estando despejada de la Ciudad de México, entra a la Ciudad de México. Aquí se encuentra con Zapata. Hay esa fotografía emblemática en que los dos están en Palacio Nacional. Es el encuentro de ellos aquí en la Ciudad de México. Duraron poco tiempo. No estaban preparados para gobernar. Estaban preparados para guerrear. Pero la función de gobierno reclama de otras cuestiones. Tan es así que deciden irse a la Ciudad de México. Villa dice: mi división del norte la voy a partir en 3. Y tú, Zapata, te vas a Puebla. Había una gran diferencia entre los dos ejércitos. Los dos coincidían en la misma lucha, pero con una gran diferencia. La división del norte era un ejército bien armado, manejo de trenes, manejo de convoyes, una división uniformada, con un armamento de primer nivel, en artillería, en ametralladoras, etc. El ejército zapatista era mucho más modesto. Eran ganosos, voluntariosos, pero no tenían la fuerza bélica de la división del norte de Francisco Villa.
Zapata se va a Puebla, toma Puebla, y Carranza está ya nada más esperando acontecimientos en Veracruz. La historia registra que el gran error de Villa fue haber dado la batalla en el Bajío, donde fue derrotado. El consejo que le daba el general Ángeles a Villa era ese: no pelees aquí en el Bajío, este no es tu territorio, jálate a Obregón, al norte del país, a Torreón, a Chihuahua, y aquí damos la pelea. Y al mismo tiempo logras que la comunicación de Obregón con Veracruz cada día se retire más. El suministro a las fuerzas que para Obregón van a estar cada día más retirados. Ese era el análisis que hacía el general Ángeles. Villa no lo atendió. Dijo, no, a ese perfumado, sí le decía Obregón, a ese perfumado aquí en el Bajío lo derrotamos. Ese fue el gran error de Villa y fue el destino diferente que tuvo la revolución: la derrota de la División del Norte. Fueron las batallas que se dan en Celaya, en la Trinidad, en León, en Aguascalientes, donde prácticamente la División del Norte queda reducida a la mínima expresión después de ser una gran fuerza militar. Ese es el talento militar de Álvaro Obregón, que derrota de esa manera a otro gran general como fue Francisco Villa. Ante la derrota de Villa y de la División del Norte, el general Ángeles se despide de Villa y se va a un exilio a Estados Unidos. Allá estuvo los 3 años, 16, 17 y 1918. En Estados Unidos originalmente llegó al Paso, allí se establece con su familia, compran un ranchito lechero que les permitía vivir, pero que al final del tema no fue muy rentable esa inversión. Se va él a Nueva York, deja a su familia en El Paso y en Nueva York se integra con los exiliados anticarrancistas que estaban allá en Nueva York. Había de varias corrientes: anticarrancistas que venían del porfiriato, anticarrancistas que venían del villismo. Allá se integra Felipe Ángeles, hay una organización que forman, así la llaman, Alianza Liberal Mexicana, y desde el exilio demandan la destitución de Venustiano Carranza. El exilio de Felipe Ángeles fue un exilio que vivió con muchas limitaciones económicas, prácticamente un exilio en la miseria. Quiso conseguir trabajo en Nueva York en aquel tiempo y no pudo. Se podía mantener a su familia con la ayuda de algunos revolucionarios que tenían mejor situación económica, pero la situación personal de él era muy, muy deplorable. Estando ya en el exilio, decide regresar a México y se reencuentra con Francisco Villa nuevamente. Ese reencuentro se da en Chihuahua en el mes de diciembre de 1918. La fuerza militar de Villa nada que ver con lo que tenía anteriormente. Era un ejército, una fuerza militar muy disminuida. Ya Villa prácticamente también estaba ya en la desesperación.
después de la derrota que había tenido. El general Ángeles lanza un manifiesto en 1919 en contra de Carranza. En ese manifiesto él habla de que invitaba a todas las fuerzas anticarrancistas a las armas para derrocar a Venustiano Carranza. Y también algo que los críticos hacia Ángeles lo ponen en el cuestionamiento, demanda la derogación de la Constitución de 1917 y la restitución de la Constitución de 1857. Los críticos del general Ángeles dicen que fue otro de sus grandes errores, porque la Constitución del 17 para esa época era una constitución de avanzada, era una constitución progresista, donde ya consagraba los derechos sociales en los grandes artículos que eran la columna vertebral de la Constitución del 17, el artículo 3º, el artículo 27, el artículo 123, el 130, los 4 grandes artículos que le daban, que eran la columna vertebral en la parte social de la Constitución del 17. Finalmente, el general Ángeles, junto con Villa, dan algunas batallas, pero batallas fallidas. Ya no tenían el poderío militar de otras épocas. En noviembre de ese año, de 1919, se separa ya de Villa. Le dice, pues general, yo me remonto a la sierra, ¿a dónde vas? Y le dice, voy a la incertidumbre. ¿Y usted, general? Dice Villa, yo sigo a las armas. Y de esa manera se separan como amigos, no hay confrontación entre ellos. Apenas se había separado de Villa y estaba en la sierra el general Ángeles cuando es aprendido por el ejército constitucionalista de Venustiano Carranza. Lo aprenden, lo llevan a Parral, de Parral lo trasladan a la ciudad de Chihuahua y allí en Chihuahua se le hace el consejo de guerra al general Ángeles. Se le enjuicia como militar. Consejo de guerra donde concluye como sentencia el fusilamiento del general Ángeles. De tal suerte que es ejecutado el 26 de noviembre de ese mismo año. Es un juicio que fue histórico. Se llevó en el Teatro de los Héroes de la ciudad de Chihuahua. El general Ángeles dice, yo no voy a defender mi vida, voy a defender mi legado. Y es un juicio que dura 3 días, juicio abierto, la población se volcó. Finalmente Ángeles era una gente querida, pero al final del juicio el dictamen fue fusilamiento. Hay un detalle personal en la vida del general Ángeles y su esposa. Su esposa en Nueva York, él acá en Chihuahua, lo fusilan y esa noche antes de ser fusilado, le escribe una carta a su esposa despidiéndose a ella, encargándole a sus hijos. Ella a su vez le escribe una carta a Ángeles, su esposo, despidiéndose también de él, porque el 8 de diciembre, a los pocos días, ella muere. Ni uno ni otro supieron que iban a morir. Ni uno ni otro pudieron recibir la carta que uno le mandaba a la otra y la esposa le mandaba a él.
Ese es un detalle muy significativo en el momento de la ejecución del general Ángeles. Finalmente, ya para concluir esta charla, destacar que el pensamiento político del general Ángeles se manifiesta como un demócrata, maderista, anticarrancista. En la vida final de su vida se reconoce como un socialista, él se llama evolutivo. Los historiadores hablan de que ese calificativo de evolutivo, perdón, progresista, exactamente, era eso, socialista progresista, pero él lo asume como evolutivo, ¿verdad? Pero es eso lo que usted dice, progresista de avanzada, ¿no? Y para él la educación jugaba un papel fundamental en la liberación de los pueblos. Hay otra más, ¿verdad? Sí. Los puntos de controversia entre los historiadores, porque finalmente todos los personajes tienen claroscuros, son de luces y de sombras. Ni todos son angelitos, ni todos son diablitos, ¿verdad? Entonces hay que matizar las figuras. Y en este caso, los historiadores le cuestionan a Felipe Ángeles su desempeño en la decena trágica. Para algunos historiadores no es muy clara la participación que Felipe Ángeles tuvo en la decena trágica en la defensa de Madero. Inclusive esos detractores dicen que el emplazamiento de los cañones que hizo para combatir a la ciudadela era con un fuego muy débil, que no llegaba a penetrar las columnas de la ciudadela. Ese es uno de los cuestionamientos que le hacen los críticos a Felipe Ángeles. Otro que destaca es que agudizó él la confrontación entre Villa y Carranza, que pudo haber atemperado, que pudo haber suavizado, y que lejos de eso le atizó lumbre a esa confrontación por las diferencias que el mismo Ángeles ya tenía con Carranza. Lo otro es el desconocer la Constitución de 1917, lo que ya decíamos, que era una constitución progresista y de avanzada. Los rasgos sobresalientes: fue el general del Ejército Federal más cercano a Madero y el de más alto grado que se unió a los revolucionarios. Fue un intelectual, un militar culto y sobre todo reconocido como un estratega militar. Serían las partes sobresalientes de este personaje. Creo que esta ya fue la última. Al final, nada más de colofón. Los grandes aliados para tenerlo muy claro, los grandes aliados del general Ángeles fue Francisco Madero y Francisco Villa. Los grandes enemigos de Felipe Ángeles fueron Venustiano Carranza y Álvaro Obregón, para tenerlo registrado en el proceso histórico. Serían mis comentarios. Si hubiera alguna pregunta, con mucho gusto. Adelante. En honor al general Felipe Ángeles, así se llama el aeropuerto. Exactamente, bonito. Qué bueno que lo mencionas. Es de tractor. La Revolución Mexicana tiene personajes de primer nivel y personajes que a veces no son muy nombrados. En los primeros personajes, ¿de quién estaríamos hablando? De Madero, de Carranza, de Obregón, de Villa y de Zapata. Los 5 grandes personajes de primer nivel.
Y ya en los segundos niveles hay otros personajes que no tienen esa connotación, pero que fueron muy importantes en el proceso revolucionario. Este sería el caso de Felipe Ángeles. Debemos de entender también que el aeropuerto está prácticamente en el estado de Hidalgo, está en Estado de México, Estado de Hidalgo, ¿verdad? Está en los límites prácticamente. Y siendo el general Ángeles una figura hidalguense, seguramente eso fue la razón para que el aeropuerto lleve su nombre. El nombre del aeropuerto. Tere. No es pregunta, es más bien un comentario. Esta personalidad tan controvertida y tan interesante del general Ángeles queda reflejada en la obra de teatro de Elena Garro, Claro. que Claro. exactamente está dedicada Sí. a encontrar los claroscuros Sí, sí, del sí, general. sí. Si no la han leído, Sí. es una excelente recomendación Sí, para sí, sí, que sí. pueda uno encontrar el porqué. Sí, sí. Y yo me pregunto también el por qué nuestro presidente admira tanto al general Ángeles. Pero es una excelente recomendación la que nos hace Tere. Efectivamente, Elena Garro escribe, es una obra de teatro, ¿verdad? En algún tiempo, si mal no recuerdo, se estuvo presentando acá en Chapultepec. Hace muchos años yo recuerdo haberla visto en mi época de estudiante. Y sí, es la obra de Elena Garro. Sobre Felipe Ángeles hay historiadores muy connotados, muy destacados, que se han profundizado en la vida de Felipe Ángeles. Adolfo Gili es uno de ellos, un hombre de izquierda. Pedro Salmerón es otro de ellos. García Diego, una gente muy respetable dentro de la ciencia histórica. En fin, ha sido todo un personaje Felipe Ángeles para muchos historiadores. Y claro, como bien lo comentamos ahorita, hay que poner en la balanza los pros y los contras, ¿no? Pero creo que si tuviéramos que concluir el comentario, la balanza le es favorable al general Ángeles. Sí. ¿Cuál sería, digo, es probable que no se sepa, pero cuál sería el relacionamiento de las Fuerzas Armadas actuales con tener un aeropuerto de un general revolucionario anticonstitucionalista? Bueno, yo creo que ahí, doctor, en el proceso de la revolución, A lo mejor por lo progresista, pero sí, realmente era anticonstitucionalista. exacto, sí, sí, porque originalmente el origen del general Ángeles es un general federal que viene de don Porfirio. Luego se convierte al constitucionalismo en la primera etapa con Carranza y luego lucha contra Carranza en el ejército de la Convención. Yo percibo que el ejército actualmente a Felipe Ángeles lo valora como un activo de la milicia. O sea, lo reconoce como un activo de la milicia. Pero no deja ser cierto mucho de lo que los historiadores comentan de todos esos vaivenes que tuvo el general. Porque finalmente el juicio militar que se le hace es por haber convocado a la rebelión en contra del gobierno constitucionalista, siendo él militar. Nada más así como viendo el asunto, yo creo que el presidente actual quiso transmitir un mensaje con el nombramiento del general en el aeropuerto. Como era un general federal, se unió a los revolucionarios contra los constitucionales, o sea, el ejército constitucional, pues da de entender un mensaje a las tropas actuales. El presidente se da la imagen
como si fuera revolucionario a favor del pueblo, la fuerza federal contra lo que él llama la mafia del poder, que puede considerar cómodos de la Constitución en su momento, ¿no? Algo transmitió un mensaje del tema, ¿no? Seguramente. Sí, pues puede decir que los que estaban en el poder eran los constitucionalistas. La verdad es que Ahora es un general federal que se unió a los revolucionarios, él es el revolucionario, y un mensaje para todo, Roma y sociedad. La verdad, lo que discutíamos al inicio con el ingeniero era que el aeropuerto era algo que pensábamos no iba a ser viable, o sea, no se iba a poder cancelar, iba a continuar el otro proyecto. El nombre no venía, pero nunca imaginamos que fuera el punto de toque para comenzar a militarizar muchas instituciones. Nunca tuvimos esa visión. Era parte de lo que comentábamos. Por eso es tan interesante esto. Pero vamos, la situación del aeropuerto que aquí se menciona, hay quien opina que un aeropuerto internacional de ese nivel es para que lleve el nombre de un personaje de mayor nivel. Si se habla, por ejemplo, del aeropuerto en Nueva York, estás hablando del aeropuerto Kennedy, el aeropuerto de la Ciudad de México, Benito Juárez, personajes de alto nivel. Y yo creo que la decisión de llamar al aeropuerto Felipe Ángeles es un reconocimiento a un militar, básicamente. En un aeropuerto militar. En un aeropuerto militar, que pretende ser civil, ¿verdad? Y una tácita aceptación de que es un aeropuerto de medio nivel. Yo creo que nunca va a llegar a ser un aeropuerto como el que pensábamos que íbamos a tener, Claro, que ha ganado premios sin que esté construido. claro. Sí. Es una tristeza. Esa es una de las grandes polémicas que hubo y que hay. ¿Y qué hay? Porque todavía hay gente, o sea, si tú pones ahorita Waze, pones en Uber, ¿cuánto te cuesta un Uber de aquí al aeropuerto? Te sale arriba de 1,200 pesos. Al nuevo. Al nuevo. Lo que cuesta por el avión. En hora no pico de tráfico. Sí. No va a ser ni viable. Yo espero no viajar por ahí. Pues si hubiera algún otro comentario, Muchas gracias. Muchas gracias. Muy a la interesante. orden, ¿eh? Guajardo Maldonado, esta excelente charla, y quisiéramos entregarle un reconocimiento. Esperemos que no sea la última. Sí, que haya más. Que sea la primera de muchas. Adelante. Sí, gracias. Los caballeros Alforzán para que sí, sí. Sí. Si no, no va a salir la foto. La Asociación de Caballeros Mexicanos Libaneses Alforzán otorga el presente reconocimiento al ingeniero Ernesto Guajardo Maldonado por su destacada participación como ponente de la conferencia Pasajes de la Historia de México, General Felipe Ángeles, Ciudad de México, 14 de diciembre de 2021. Gracias. Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias a todos y feliz año.